en este día que podamos permanecer en este espíritu de adoración y vamos a llevar una oración al Señor todos juntos. Hay necesidad que Dios nos hable todos los días, en cada momento. Cuando el corazón nuestro está deseoso de que Dios nos hable, Él lo hace. Lo hace de una forma tan profunda que no podemos seguir siendo iguales. La palabra de Dios nos transforma, nos cambia, nos hace parecernos cada día más a Cristo. Así que vamos a orar todos juntos y vamos a pedirle el favor de Dios para esta mañana, para este mensaje, que estoy convencido que nace en el corazón de Dios. Señor, te damos gracias. Qué hermoso es cantarte, qué hermoso es alabarte, adorarte a ti. Eres tan lindo, Jesús. Eres tan hermoso, Señor. Nuestro corazón se derrite de amor por ti. Señor, tú eres nuestro maestro, tú eres nuestro rabí. Tú eres el que nos enseña, tú eres el que nos confronta, tú eres el que nos levanta, tú eres aquel, Señor, que hace todas las cosas en nuestra vida. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tú profetices sobre la iglesia. Profetiza como lo hiciste en el valle de los huesos secos, Señor. Profetiza con esos huesos secos, Señor, que están secos por la amargura de la vida. Profetiza sobre aquellos huesos que están tristes, Señor, que están desanimados. Levanta, Señor, aquellos que están caídos en el nombre de Jesús. Profetiza, Señor. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Jesús. Levantamos un clamor de necesidad. Te necesitamos a ti más que cualquier otra cosa en nuestra vida. Porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Tú eres el que nos completa. Tú eres el que nos llena. Haz tu obra en esta iglesia, haz tu obra en este lugar. Esta mañana, gracias a los músicos por bendecirnos cada domingo, traigo en esta mañana uno de los mensajes que más ha impactado mi vida en el correr de todo el año anterior. Es un mensaje que titulé Marcos, un discípulo. Marcos, un discípulo. Ustedes saben, y una de las cosas que más me llama la atención de los evangelios es que aquellas personas en el tiempo de Jesús que supuestamente estaban más preparados, que tenían más conocimiento de la Torá y del Tanaj, que es todo el Antiguo Testamento, aquellos que se habían preparado toda la vida para reconocer cuando viniera el Mesías, aquellos que eran lo mejor de la sociedad, aquellos que estaban en los estratos sociales más importantes entre los judíos, esos que supuestamente tenían que reconocer cuando el Mesías viniera a esta tierra porque conocían las profecías, no pudieron conocer al Jesús que caminó entre ellos. Y eso es una de las cosas que a mí, cuando empiezo a leer el Evangelio de Marcos, me vuela la cabeza, de verdad. Porque esa posición que tenían, ese corazón contaminado por sentirse superiores a los demás, los cegó y les impidió poder conocer al verdadero Mesías que caminó entre ellos. Los más calificados no pudieron conocerlo. Y yo no sé si alguna vez te ha pasado, a mí me ha pasado y hasta el día de hoy en ocasiones me sigue pasando, que no me siento calificado para seguir a Jesús. Y no es por un tema de baja autoestima, es por un tema que cuanto más le conozco, que cuanto más veo su perfección, cuanto más conozco su santidad, cuanto más conozco lo que Él es, cuanto más conozco del Maestro, más chiquito me siento delante de Dios. No puedo dejar de sorprenderme por lo que Él es. Y si en esta mañana en nuestro corazón nos sentimos que no calificamos para ser discípulos del Maestro, quiero decirte que es un sentimiento que muchos otros también en la palabra lo tuvieron. Miren lo que dice la palabra, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ¿saben cuál es la verdad?
es que ninguno damos la talla para seguir a Jesús. Ninguno hicimos nada sumamente importante como para que Él nos eligiera. Ninguno somos merecedores del amor de Dios en esta mañana. La realidad que todo lo que hacemos, que todo lo que somos, se trata solamente de un Dios amoroso que se hizo carne, que decidió venir a embarrarse las manos y los pies, que decidió entregarse por nosotros en un brutal sacrificio, que resucitó entre los muertos y que nos amó. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, es gracias a Él. No son méritos nuestros. Aún después de conocerle, todo lo que podamos hacer para servirle no es un mérito nuestro, es un mérito de Él. Nada de lo que hayamos hecho antes de conocerle nos hace merecedor de lo que es Dios en nuestra vida. Quiero que me acompañen, si son tan amables, al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 16 al 20. Que compartamos juntos la palabra del Señor. Dice: andando junto al mar de Galilea, Marcos, estoy leyendo capítulo 1, versículo 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego les llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ahora, esta historia me hace pensar lo siguiente: ¿qué puede haber provocado en el corazón de estos hombres que al instante que conocen a Jesús, dice que los llama y les dice: sígueme? Y dice que en el momento del instante dejaron todas las cosas y le siguieron. ¿Por qué? ¿Acaso nosotros estaríamos dispuestos, si hoy o mañana se acerca Jesús, a decir: dejo todo lo que soy, dejo todo lo que tengo y le sigo? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué estos hombres tomaron esa decisión? Para entender un poco más acerca de esto, tenemos que entender quiénes eran aquellos maestros de la ley. Jesús era considerado un maestro de la ley, era considerado un rabí, que significa maestro. Y no era cualquier persona que les estaba diciendo: sígueme. Era el mismo Dios hecho carne. Era un maestro, pero no cualquier maestro. Para comprender esto un poco más, tenemos que entender cómo era la realidad judía de aquel tiempo. Los judíos tenían tipos de escuelas de preparación. Tipos de escuelas de preparación. Ellos se preparaban y pasaban por 3 etapas. En el hebreo las etapas se llamaban de la siguiente manera. La primera etapa, que comenzaba a los 5 o 6 años, cuando ellos eran bien niños, se llamaba Beit Sefer. Beit Sefer. Y presten atención, esos niños con 5 o 6 años de edad aprendían a memorizar la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, la ley de Moisés, de memoria. Con 5 o 6 años memorizaban los 5 primeros libros de la Biblia. Y esto es increíble cuando comparamos en este tiempo los niños de hoy en día. Entendemos que no podemos subestimar la capacidad, porque esos niños de los tiempos de Jesús son los mismos niños que nacen en este tiempo. Y la capacidad de un niño es como una esponja, y todo lo que le exponemos es lo que el niño absorbe. Y en este tiempo los niños aprendían toda la Torá de punta a punta a los 5, 6, 7 años de edad. Luego pasaban a otro nivel que se llamaba Beit Talmud. Beit Talmud. En este nivel no solamente memorizaban el resto de la Tanaj, que es el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento de Josué hasta Malaquías. Memorizaban absolutamente todo el resto del Antiguo Testamento. Pero no solamente lo memorizaban, sino que ya empezaban a interpretar las Escrituras.
Era un tiempo donde el niño se le empezaba a enseñar a interpretar los textos bíblicos. Y se hacía a través de discusiones entre ellos. A esas discusiones se les llamaban ping-pong. Ping-pong, y esto lo vemos muchísimo en las Biblias. En la Biblia. ¿Qué era? Bueno, era que uno le preguntaba algo a otro y el otro le respondía con una pregunta en vez de responderle la respuesta que él quería saber. En un momento se le aparecieron los religiosos de aquel tiempo a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos digas con qué autoridad haces las cosas que estás haciendo. Y Jesús le dice: está bien, yo les voy a responder, pero primero ustedes me tienen que responder lo siguiente: ¿con qué autoridad bautizaba Juan? Y dice que esa pregunta para los fariseos los descolocó por completo. Decían: bueno, si decimos que Juan venía de Dios, entonces ¿por qué nosotros no creímos en Dios? Y si decimos que Juan es un hombre humano que simplemente él mismo se autoproclamó profeta, la gente se va a poner en nuestra contra porque muchos creían que Juan era profeta de Dios y habían creído en él. Entonces Jesús le dice: si no me pueden responder, yo tampoco les voy a responder la pregunta que ustedes me hicieron. Porque así se usaba en aquel tiempo, ping-pong se llamaba. Era parte de los niños cuando interpretaban la ley, cuando interpretaban el Antiguo Testamento. De esta forma empezaban a practicar entre ellos. Pero quiero decirles algo: solamente los mejores niños, los mejores de los mejores calificaban para poder pasar esa etapa. Porque no todos tenían la capacidad de empezar a interpretar la ley. No todos tenían la capacidad de poder llegar a ese grado de poder interpretar y poder hacer estas discusiones que tenían entre ellos. Y cuando el niño lamentablemente no calificaba, no iba a ser calificado para ser un maestro de la ley, para ser un rabí, para ser lo mejor de la sociedad. No iba a tener chance ese niño. Ese niño, si el padre era pescador, se iba a dedicar toda la vida a la pesca. Si su padre era agricultor, se iba a dedicar a la agricultura. Si su padre era carpintero, iba a hacer su oficio de por vida. Y miren esta etapa que se llamaba, como les dije, Beit Talmud, ¿sí? No la pasaban muchos niños, llegaban muy pocos a terminar este tipo de escuela o esta fase escolar que ellos tenían como niños judíos. La última etapa, el estudiante, o ellos la llamaban Beit Midrash. Beit Midrash en el hebreo. Y después de pasar todo este proceso que les comentaba, tenían que elegir un rabí, un maestro, que pudiera ser un maestro de ellos y que ellos pudieran llegar a la estatura que él tenía. Había dos escuelas fundamentales en ese tiempo. Una que se llamaban lo de la escuela de Hillel y otra lo de la escuela de Shammai. Eran dos enseñanzas de escuelas diferentes con dos doctrinas distintas entre los judíos. Por ejemplo, Gamaliel, que fue el maestro del apóstol Pablo, pertenecía a la escuela de Hillel. Entonces, si vos eras un niño judío en ese tiempo y pasabas estas etapas, tenías que llegar a un maestro y decirle: maestro, quiero ser tu alumno. Y para entender un poco más por qué le puse Marcos, un discípulo, tenías que ir y decirle: maestro, rabí, quiero ser tu discípulo. Y el rabí se iba a sentar contigo y te iba a decir: ¿está bien? ¿Quieres seguirme? Bueno, te sentaba y pasabas un examen que era sumamente riguroso. El rabino que te recibía en su escuela te interrogaría y él se fijaría si tu capacidad era suficiente para poder seguirle. El rabino tenía que sentir que ese niño o ese ya adolescente podía ser como él. No que conocer lo que él conocía, sino ser como él era. El niño podía ser más inteligente que el rabino, podía saber más de la Tanaj que el rabino, podía estar más capacitado, pero si el rabino no consideraba que vos eras lo suficientemente sabio y no eras suficientemente capaz de ser como él era, te decía: está bien, yo sé que conoces la palabra, yo sé que sabes interpretarla, yo he visto tu capacidad, pero no estás calificado. Yo no creo que puedas ser como yo soy, y los mandaba otra vez al oficio de sus padres. Solamente lo mejor de lo mejor, los mejores podrían llegar a ese nivel de la sociedad. ¿Y por qué les cuento esto
Porque cuando los discípulos estaban pescando, significa que ellos no habían calificado para estar en ese lugar. Habían perdido toda oportunidad de ser alguien importante para esa sociedad. Estaban condenados de por vida a simplemente seguir el oficio de sus padres. Pero en ese tiempo, en ese momento de la historia, se aparece el rabí de los rabí, el maestro de maestros, y se les para a la orilla y les dice: sígueme. Y en ese instante ellos dejaron todo para seguirle. La sociedad les había dicho que no podían, pero ahora Jesús estaba dando una oportunidad. Era mucho más profundo esto que estaba pasando en las Escrituras. Por eso ellos dejaron todo sin dudar y le siguieron. El nombre de Marcos significa Jehová ha demostrado gracia. Jehová ha demostrado gracia. Y en el Evangelio de Marcos también Jesús llama a otro de sus discípulos y también dejan todo y le siguen. Por ejemplo, él estaba orando y buscando la dirección del Padre y se encuentra con Leví, que es Mateo. Y él estaba cobrando impuestos porque era cobrador de impuestos. Y le dice: sígueme. Y al instante dice que Leví dejó todo y le siguió, así con todos sus discípulos. El único en el Evangelio de Marcos que no le siguió, ¿saben quién fue? Un joven que la Biblia le llama el joven rico. Fue el único que no estuvo dispuesto a dejarlo todo y seguir al maestro. Y una de las cosas que a mí me llama la atención de la historia de este joven rico en Marcos capítulo 10, versículo 21, es lo siguiente. Dice: entonces Jesús, mirándole, le amó. Ahora, mi pregunta es: ¿cómo sabe el escritor de Marcos que Jesús le amó? Y quizá me podrían decir: porque el Espíritu Santo le guió a escribir eso. Algunos intérpretes y maestros de la palabra, algunos estudiosos, señalan y dicen que esta palabra que marca que Cristo amó al joven rico puede significar que ese mismo joven rico sea el mismo Marcos. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Lo cierto es que la palabra dice: y le amó, como si él estuviera escribiendo del mismo. Y le dijo: una cosa te falta, porque él había dicho: yo hago todo bien. Yo desde pequeño cumplo con los mandamientos, desde pequeño tengo un buen comportamiento, cumplo con todo lo que la ley me dice que tengo que cumplir. Y Jesús, conociendo su corazón, le dijo: entonces vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y dice que en ese mismo momento se entristeció. Pero miren la palabra que utiliza Jesús. Dice: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Eso es lo que le decía el rabino cuando estaba seguro de que ellos podían ser como él y hacer lo mismo que ellos hacían. Sígueme. Y dice que el joven rico se entristeció y no le siguió. Hay otra historia en el Evangelio de Marcos que es muy extraña y habla también de un joven que cuando arrestan a Jesús en 14:51 dice que sale desnudo corriendo, que estaba con una sábana. Y la historia de este joven es extraña porque aparece ahí en el Evangelio de Marcos como aislada de la historia. Pero cuando yo entiendo que toda la escritura es inspirada por Dios, digo, por algo esa historia está ahí. Y uno se mete a estudiar y se mete a aprender. Y bueno, Señor, decime por qué esta historia aparece en tu palabra. Y bueno, uno se encuentra con muchas opiniones. Pero entre las opiniones dicen que ese joven que estaba con una túnica, recordemos que cuando apresaron a Jesús era un día de frío. Porque Pedro, cuando le niega, se va a calentar las manos frente a una fogata con otros. Y este joven en ese frío estaba vestido solamente con una túnica y no tenía nada debajo, porque dice que cuando lo quieren agarrar, la túnica se le cae y sale corriendo desnudo. ¿Ustedes saben dónde celebró la última cena Jesús? La celebró en la casa de los padres de Juan Marcos. Y muchos dicen que fue Juan Marcos que agarró lo primero que tenía y fue con Jesús también.
Otros dicen que sí, otros dicen que no. Lo que a mí de esta historia me llama la atención es que alguien no estuvo dispuesto a ir a la cruz con Jesús y se fue. De la misma forma que el joven rico tampoco estuvo dispuesto a ir con Jesús cuando lo llamó y le dijo, sígueme. Juan Marcos, el mismo Marcos que escribe el Evangelio, es uno de los que falla cuando decide emprender el viaje misionero. Una de las cosas preciosas que tiene la palabra es que nos demuestra que los hombres de Dios, ninguno de ellos han sido perfectos. Son todos hombres de carne y hueso y de cartón. Todos los hombres que han seguido a Dios y hasta el día de hoy somos hombres frágiles. Que si tenemos alguna virtud en nosotros es que Cristo vive en nosotros. Tenemos estos tesoros en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. No hay nada que podamos hacer que pueda impresionar a Dios. Porque si tenemos un talento o una virtud, es que Él vive en nosotros. Yo no sé cuál era tu condición antes de que el maestro te mire y que estés sentado en una silla como estás en esta mañana y que digas, sígueme. Lo que sí sé cuál era mi situación. Un joven totalmente perdido en quién sabe cuánta inmundicia. Drogas, alcohol, vicios. Y lo que se puedan imaginar. Y estando hecho pedazos, un día el maestro se me presentó y me dijo, sígueme. Pero ese sígueme no fue sígueme porque quiero enseñarte y quiero que aprendas. Cuando Jesús te llamó y me llamó a mí y me dijo, sígueme, te estaba diciendo, yo creo, Alejandro, que tú puedes ser como yo. Que tú, Alejandro, que ustedes pueden ser como yo y aún las mismas obras que hice y mayores pueden hacer. Porque cuando el rabí te decía, sígueme, estaba convencido de eso. Y si en esta mañana estás aquí y estamos juntos en esta reunión, es porque el Señor ha creído en ti. No importa lo que creas de ti mismo, es que el Señor cree en ti. Y quizás te encontrás en una situación donde le has fallado muchas veces al Señor. Quiero decirte que yo también le he fallado innumerables de veces al Señor. Y que esas fallas muchas veces me hicieron sentirme no calificado para poder servirle. Muchísimas veces. Pero una y otra vez he recibido la gracia, la misericordia y el levantamiento de Dios en mi vida. Y este hombre que no se sabe, ¿sí?, que en el Evangelio de Marcos, que se llamaba el joven rico, era Marcos, quizás sí, quizás no. El joven que salió corriendo desnudo, quizás sí, quizás no. Muchos dicen que este escritor de esta carta, cuando ellos escribían como eran perseguidos, escribían la historia que solamente los representara a ellos, como firma de que ellos habían escrito esa carta. Por eso sostienen que quizás el joven que salió corriendo desnudo cuando apresaban a Jesús era el mismo Juan Marcos. Pero sabemos que sí, y esto es certero, que Juan Marcos estuvo dispuesto a seguir al maestro. Pablo, Bernabé, había empezado el avivamiento, el Espíritu Santo había venido sobre la iglesia y había empezado el avivamiento en ese tiempo. Y ellos empezaron a predicar y empezaron a dar milagros, prodigios, miles se convertían. Y Juan Marcos tomó fuerzas y dijo, yo quiero ir con ustedes al viaje misionero. En Hechos capítulo 13 dice que se dio vuelta. No sabemos por qué. No sabemos si Juan Marcos tuvo miedo. No sabemos quizás si fue cobarde. No sabemos si quizás se sintió que no estaba preparado. Quizás no le gustaba la personalidad o cómo manejaba las cosas el apóstol Pablo. No sabemos. Lo cierto de la Biblia es que tomó la decisión de seguir como cristiano y de ir al viaje misionero. Y que en la mitad del viaje decidió volver atrás. Un aparente fracaso en la vida de Marcos, una aparente desilusión en su vida. Y esta historia toma mucho más color y es mucho más preciosa cuando seguimos intentando escudriñar qué es lo que pasaba en ese tiempo. Vemos que él vuelve a Jerusalén y que cuando Pablo y Bernabé van a seguir al segundo viaje misionero, dice que Bernabé lo quiere llevar con ellos y que Pablo le dice que no.
Pablo le dice, no, Marcos no está calificado para ir con nosotros. Marcos no puede ir porque Marcos ya nos abandonó la primera vez. El apóstol Pablo estoy hablando. No está calificado Marcos para seguirnos. Y dice que en ese mismo momento, dice que hay una división entre Pablo y Bernabé. Pero ¿saben por qué se dividen? ¿Saben quién creyó en el apóstol Pablo cuando nadie creía en él? El único que lo fue a buscar y que lo presentó fue Bernabé. Bernabé, cuando nadie creía en Pablo, lo fue a buscar y lo presentó a los discípulos. Porque Bernabé, que significa hijo de consolación, creía en Pablo, aunque nadie creía en él. Vamos a leerlo, Hechos 9, 26. Hechos 9, 26. Quédense en el libro de Hechos, tengo algunos pasajes más para compartir de este libro. Hechos capítulo 9, versículos 26 y 27. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, hablando del apóstol Pablo, después de su conversión. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo, que es Pablo, había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Hechos 11:25. Un poquito más adelante, vemos que Pablo se convierte, vuelve a Jerusalén y que nadie lo aceptaba, nadie creía en él. Luego Saulo tiene que escapar de Jerusalén y se vuelve a Tarso. Y pasan muchos años, no se sabe si de 5 a 10 años, que Saulo se va y vuelve a su ciudad, Tarso. Y todos lo olvidaron. Nadie siguió pensando en la conversión de Pablo. El único que lo recordó a Pablo fue el mismo Bernabé, que lo volvió a ir a buscar. Después, Hechos 11:25. Hechos 11:25. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Imagínense la conversación cuando Bernabé quiere llevar a Juan Marcos y Pablo le dice, no, él no va a ir con nosotros. Imagínense el dolor de Bernabé y la conversación diciéndole a Pablo, pero Pablo, ¿no te acordás que cuando nadie creyó en ti, yo creí en ti? Yo te presenté en Jerusalén y cuando todo el mundo te había olvidado en Tarso, yo te fui a buscar a Tarso y creí en ti, Pablo. ¿Por qué ahora no crees en mi sobrino Juan Marcos? Y Pablo, un hombre con una personalidad fuerte, dijo no califica. Lo más lindo de esta historia, ¿saben quién recibió a Juan Marcos cuando él volvió? Cuando Pablo lo rechaza, lo recibe el apóstol Pedro. Y ese sí sabía de fracasos. Pedro escribe en su carta, no lo busquen, si quieren háblenlo. En la primera carta, capítulo 5, versículo 13, por eso podemos entender que fue discípulo de Pedro, Marcos. Su iglesia hermana aquí en Babilonia les manda saludos, al igual que mi hijo Marcos. Ellos lo llamaban hijo en la fe, aquellos discípulos que amaban y que habían procesado y que habían enseñado, habían discipulado y habían levantado, como hizo Pablo también con Timoteo. Entonces entendemos que Marcos llega y lo recibe Pedro. Y capaz que en este día no te sentís calificado para seguir al Señor. Quizás en este día me decís, Alejandro, ¿sabes cuántas veces le fallé al Señor? ¿Sabes cuántas veces tropecé? ¿Sabes cuántas veces dije no puedo seguirle, no califico para seguirle? Bueno, déjame leerte la historia de Pedro, o déjame comentártela. Imagínense Juan Marcos desilusionado por lo que estaba pasando,
Es la conversación que tiene con Pedro. Marcos diciéndole: Pedro, no califico, Pedro. Pedro, fui cobarde y me volví. Pedro, no supe qué hacer y me volví en principio y ahora. Pablo no cree en mí, Pablo no me quiere llevar. Y Pedro, con tanto amor y cariño, le dice: Marcos, ¿sabes cuántas veces le fallé al Señor? Él me hizo un llamado y me dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra, hablando Jesús de sí mismo, edificaré mi iglesia. Pedro, como uno de los fundadores de la iglesia de aquel tiempo, un hombre de cartón, un hombre débil, un hombre de carne y hueso como nosotros. Marcos, te cuento mi historia, Marcos. Estuve a punto de abortar el plan de salvación para la humanidad. Cuando el maestro quería ir a la cruz, le dije, intenté convencerlo de que no fuera a la cruz. Ese fue uno de mis grandes errores. Y Jesús me tuvo que decir, porque esa influencia no era del Padre, era del diablo: apártate de mí, Satanás, porque esos pensamientos no son tuyos. No solo eso, Marcos, ¿te sentís que no calificás? Yo negué al Señor 3 veces después que le prometí nunca más negarlo. Y lo negué 3 veces como un cobarde. Y Jesús ya me había dicho: Satanás me ha pedido para zarandearte como trigo, y yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Jesús ya sabía que se iba a equivocar. Dios sabe los errores que vamos a cometer, pero Él te sigue llamando y te dice: sígueme en esta mañana. Yo sigo creyendo en ti, yo sigo creyendo en el llamado que tengo con tu vida. El llamado es inamovible, es irrevocable. Dios te quiere usar, sin importar las cosas que hayas hecho y cuántas veces te hayas equivocado.